Millones de personas están vivas con problema cognitivo. Salir para fuera y recibir aire fresco y luz de sol es algo esencial. Es beneficioso para su ciclo de sueño, para su estado de ánimo y demás. Pero pasa de más tiempo de calor y humedad es por tan peligroso para el paciente que tiene un problema cognitivo. Pues es difícil para el cuerpo reparar el cambio de temperatura. Y tiene chance que no puede ni comunicar con nada siente. Por lo tanto, estos pacientes tienen muchas más probabilidades de sufrir deshidratación, insolación y otras complicaciones derivadas del calor y de padecerlas antes que una persona promedio si permanecen demasiado tiempo al aire libre. Para poder mantener el paciente aquí seguro, es importante para siempre tener un gente con o también beber agua con frecuencia, ya que agua no siempre es bueno aceptar en algún paciente con demencia. La sudoración también cambia con la demencia. La mayoría de los pacientes no sudan como lo haría una persona promedio, y ese es un mecanismo importante que tiene nuestro cuerpo para liberar parte del calor. Y me se queda pendiente para señalar de alerta, como por ejemplo confusión y desorientación. Lo mejor es no atribuirlo a la demencia o a su progresión. Siempre es importante buscar ayuda o hacer preguntas si observa algo nuevo que resulte un tanto inquietante. Mi Fabiola Ángela Hernández, para Telenoticias.